con mucho gusto y me saco el sombrero. Qué bueno que se genera este debate ahí en Palacio Nacional. Mi querido Vicente, muchísimas gracias y coincido contigo. Qué bueno que se puede dar este diálogo con el presidente de la República. Coincido también contigo en que no coincido con el presidente de la República en su idea de que los medios se autorregulen y de que no podamos empujar, no podamos construir entre sociedad, gobierno y medios una ley moderna, una ley vanguardista, una ley democrática de publicidad oficial. Me parece, mi querido Vicente, como bien lo dices, que sigue siendo una grave incongruencia del gobierno del presidente López Obrador el seguir financiando con los recursos de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, a las empresas a las que día a día denostamos porque nos mienten, porque tergiversan la información, porque manipulan la información y porque son contrarias, absolutamente contrarias a los derechos constitucionales de libertad de expresión y de libertad Cruz, escritor, periodista, me parece, Vicente, que creo que tiene mucho que aportar para entender la magnitud de lo que estamos viendo en torno a este paro de gaseros. Para que los medios no le paguen al gobierno del presidente López Obrador. Eso es completamente, desde mi punto de vista, secundario, incluso irrelevante. Se trata de no permitir que los medios que coartan la libertad de expresión del pueblo de México, los medios que no permiten la expresión libre de la pluralidad que manifiesta el pueblo de México, no merecen recibir recursos públicos, y que los ciudadanos, las ciudadanas mexicanos, tenemos derecho a establecer criterios mínimos para la asignación de esos recursos, criterios que impongan ética, criterios que impongan códigos de procedimientos periodísticos claros, códigos que permitan al público acceder con toda claridad a sus derechos de réplica, medios que permitan la supervisión de la sociedad, pues ya que viven de ella. Me parece, insisto, que es un tema que no podemos dejar. Celebro que el presidente me haya permitido plantearlo, celebro su claridad al decir que él no considera la idea de una nueva ley de publicidad oficial, pero también me reservo el derecho de seguir peleando por eso, porque creo, Vicente, que nuestro país merece una nueva era en términos de medios, y sin lugar a dudas, esa nueva era pasa obligatoriamente por una nueva ley que dé claridad y certeza y criterios absolutamente objetivos al otorgamiento de publicidad oficial por parte del gobierno federal y de todos los gobiernos de los diferentes órdenes en el país. Dicen algunas personas en el chat, es que Televisa y Azteca siguen teniendo grandes audiencias. Estoy de acuerdo, pero en lo que creo que podemos debatirle al presidente es cuando dice que la prensa se regula con la prensa, pero pues que nos ponga piso parejo para competir. No podemos competir con tu camarita, con tu microfonito, con mi camarita, con microfonito y uno que otro fierro extra, mi querido Luis Guillermo Hernández, cuando Televisa y TV Azteca están recibiendo cientos de millones de pesos. Y no exagero cuando hablo de cientos de millones de pesos. Y además es muchísimo menos de los miles de millones que recibieron con Peña Nieto. Pero ese no es el punto. Si verdaderamente el presidente quiere que la prensa se regule con la prensa, pues podríamos fomentar o motivar ese piso parejo que no hay en estos momentos. Esa sería mi aportación, ¿no? Además, querido Vicente, hay algo muy importante en lo que comentas. No podemos establecer como criterio único el hecho de que estas sean las empresas que más audiencias tienen, porque el Estado mexicano está obligado por Constitución a fomentar la pluralidad de ideas, a fomentar la pluralidad de espacios
para que la sociedad exprese sus puntos de vista. Y eso significa que puede y debe contribuir a esta pluralidad. Si el gobierno mexicano permite que diferentes empresas, grandes y pequeñas, participen en el otorgamiento de servicios, en el otorgamiento de productos, para garantizar que no haya monopolios, exactamente la misma lógica debería regir en términos de publicidad oficial. No debe haber monopolios en los medios de comunicación, y los hay, de hecho, con los términos en los que está en este momento asignado el presupuesto federal para medios de comunicación. Y me parece, mi querido Vicente, que es un camino que ya conocemos, porque es el mismo camino que se ha seguido en las administraciones de los últimos 60 años. Y por supuesto, ese mecanismo, mi querido Vicente, fue uno de los principales causantes de la putrefacción de los medios de comunicación mexicanos, la putrefacción del periodismo mexicano. El presidente López Obrador está en deuda con quienes estamos empujando las transformaciones en los medios de comunicación, y voy a seguir empujando ese tema, mi querido Vicente, como una convicción personal, pero también como una convicción ciudadana. México merece una ley de asignación de publicidad oficial que garantice la pluralidad. Oye, y es que también tiene que saberlo el presidente, que en los canales del Estado pues se le abren espacios a los personajes más golpeadores del presidente. Ahí está el caso de Mario Amparo Casar, que tiene un espacio ahí junto a Ezra Chabot, junto a creo que Leonardo Curcio en Canal 11, y fíjense, muchas personas van a decir, hablan desde la envidia, pero esa misma apertura no existía en otros gobiernos para voces libres, para voces que buscan la transformación de México. Bueno, en Canal 11 estaba hasta Ricardo Alemán, con eso lo digo todo, pero creo que en la pluralidad que tú expones también está el piso parejo, porque la gente dice, exprésense, aclárenlo de a qué se refieren con piso parejo. Bueno, el piso parejo ideal sería que el gobierno no destinara un solo centavo a la publicidad oficial y que lo dedicara a construir escuelas o tal vez hospitales, pero bueno, ese es todavía un sueño guajiro para muchos de nosotros, Luis Guillermo. Creo que das un mazazo en un punto que nadie quiere tocar, mi querido Vicente. Es obligatorio que Carlos Brito, el director de Canal 11, revise a profundidad la barra programática del principal canal público del país, porque sin lugar a dudas, la prácticamente nula diversidad ideológica está ahí. Prácticamente sigue siendo la misma gente que ha estado ahí durante décadas. Y estamos hablando de gente, no que golpee al gobierno del presidente López Obrador, no. Gente que va a contracorriente de lo que ha definido la mayoría del pueblo mexicano. Y me parece muy grave que no se abran espacios para las voces de ese pueblo que no encuentra cómo manifestarse. Estamos hablando de gente que ha sido callada durante décadas, mi querido Vicente, y que sigue siendo callada incluso hoy por los medios públicos, y me parece un contrasentido y un grave defecto por parte de los medios públicos. Es hora de renovar las barras programáticas, es hora de renovar las parrillas de opinión, es hora de inyectar sangre nueva a todos los medios públicos que estuvieron controlados por décadas por un solo pensamiento que sigue prevaleciendo en esos espacios. Y como se vale discrepar, pues ahí voy a dejar la víbora chillando diciendo que en tiempos de las consultas populares, pues no descartemos la posibilidad de someter a consulta popular, señor presidente, si el pueblo quiere seguir manteniendo
a Telerisa o a TV Apesta con el dinero de todos en este presupuesto de publicidad oficial, pero al final es solo mi opinión y es punto y aparte. Pero déjame pasar al otro tema. Me llamó mucho la atención cómo con toda la honestidad, la transparencia y la sinceridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncia sobre el tema de Notimex, y creo que de alguna manera reivindica lo que has estado insistiendo, Luis Guillermo, que te ha generado una serie de ataques con fuego amigo y con fuego enemigo a través de las redes sociales por no dejar este tema. Aquí lo has expuesto en Sin Censura, lo has expuesto en tus espacios, te ha llevado incluso a salir de otras trincheras, pero qué bueno que lo planteas y que el presidente de la República se sincera y te dice que en efecto hay una situación al interior del gobierno que no deja avanzar, al menos por el momento, el caso Notimex. Si me permites, déjame rescatarlo. Ceci, ayúdeme, rescatemos este planteamiento que hace Luis Guillermo y lo que responde el presidente, que es revelador. Lleva más de 500 días en huelga. En algún momento di voz al sindicato, di voz a la directora de Notimex, pero encontré información en los últimos meses sobre el financiamiento que el sindicato de Notimex ha obtenido de organismos diferentes, entre ellos el sindicato de telefonistas de Francisco Hernández Juárez, para sostener esta huelga que ya mantiene más de 500 días. Y también he encontrado resistencia por parte del sindicato a informar de estos recursos que desde mi perspectiva son millonarios para mantener la huelga. Identifiqué algunos elementos de motivaciones políticas por parte de los sindicatos y las organizaciones que apoyan al sindicato de Notimex para extender la huelga y de alguna manera afectar a su propio gobierno, señor presidente. Y también identifiqué que hay una especie de pugna en su gobierno entre las diferentes instituciones que están analizando el caso y que parecen no ponerse de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer en el caso de la huelga de Notimex. ¿Qué va a pasar con este asunto, señor presidente? Me parece que la Secretaría del Trabajo va por un lado, la Secretaría de Gobernación va por otro, la Fiscalía General de la República va por otro, la agencia va por otro y la agencia de noticias sigue detenida después de 500 días. Bueno, para empezar, te tengo que reconocer que es exacto tu diagnóstico. Todo lo que acabas de decir es cierto. Hay falta de transparencia, hay quienes están interviniendo, que tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto. Y también lo que dijiste es que es muy cierto, que al interior del gobierno nuestro hay posturas distintas. Hay unos que están a favor y otros que están en contra en el gobierno. Como yo me doy cuenta y los fildeo a todos, estoy enterado bien de lo que estás tú planteando. Lo que hay que buscar es ya el arreglo, buscar el acuerdo. Lo que dice el presidente, querido Luis Guillermo, es importante y creo que si bien tu trabajo no lleva como objetivo que lo reconozca el presidente, cuando el presidente se abre, cuando el presidente habla de pugnas al interior de su equipo, de su gobierno por el caso de Notimex, es revelador, como lo dije, ¿eh? Me parece que a mí me sorprende igual que a ti, mi querido Vicente, porque es evidente que si algo ha bloqueado una solución al conflicto en Notimex, es esa pugna interna, esa especie de lucha de poderes en la que están enfrascados los diferentes organismos que tendrían que apostar a la solución del conflicto, porque la agencia Notimex era el principal instrumento con el que la Cuarta Transformación podría haberse opuesto a la infodemia
de los medios de comunicación contrarios al proyecto del presidente López Obrador. Y me parece, insisto, como una posición personal, mi querido Vicente, que es una traición a la cuarta transformación y al gobierno del presidente López Obrador permitir que este conflicto se alargue indefinidamente, pues simplemente porque están luchando a las fuercitas, a las vencidas adentro del equipo del presidente. Me parece además muy digno de reconocimiento que el propio mandatario pues reconozca esta pugna interna. Nosotros teníamos la idea de que el presidente es autoritario, de que el presidente es vertical en el mando, porque así nos lo han vendido los medios tradicionales. Nos hablan de un tirano, nos hablan de un dictador, nos hablan de un hombre que no acepta disensos. Y hoy nos reconoció que es respetuoso del trabajo de su equipo, aunque a veces ese trabajo incluso juega en contra de su propio gobierno. Y me parece que este reconocimiento, Vicente, es verdaderamente trascendental. Vimos a un presidente consciente de que a lo mejor no tiene al mejor equipo, pero es con el que está trabajando. Y al menos en mi caso, hoy me permitió reconocerlo aún más como demócrata convencido, pero también como un hombre que sabe leer el pulso de su equipo para tomar decisiones. Pues qué chingón verte en la mañanera y qué chingón los planteamientos, mi querido Luis Guillermo, hoy más que nunca orgulloso de que cada semana nos ayudes con el análisis, con los comentarios de las noticias más importantes aquí en Sin Censura, y para mí es un honor también invitar a la gente para que te siga, para que te respalde y para que aprecie el periodismo libre que se hace a través de tus trincheras. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, Luis Guillermo? Muchas gracias, mi querido Vicente. Como siempre, la gente me encuentra en Luis Guillermo Hernández Sexta W, el canal de YouTube, también en la página de Facebook. En Twitter estoy como Luis G. Hernán y también como Sexta W. Y por supuesto, aquí los viernes estaremos haciendo ese análisis de los asuntos de la semana, como lo hacemos en el canal de YouTube, en el oficio del reportero. Así que pues estamos ahí, mi querido Vicente. Para mí también es un honor que me permitas formar parte de esta comunidad que la verdad es que me tiene muy satisfecho y muy, muy orgulloso. Felicidades, éxito y que continúe la labor, mi querido Luis Guillermo. Un abrazo. Nos vemos el viernes. Hasta pronto. Claro que sí. Nos vemos el viernes. Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W